Pablo no fue solo radical en sus palabras, fue directo al grano, y en Efesios capítulo 5, versículo 16, lanza una verdad que muchos aún insisten en ignorar: el tiempo se está acabando. Para el apóstol, desperdiciar el tiempo no era solo un error de prioridades, sino un síntoma de ceguera espiritual. Mientras muchos tratan el tiempo como si fuera un recurso infinito, Pablo lo describe como algo que necesita ser redimido, rescatado, sacado de las manos de fuerzas que quieren mantenernos ocupados y lejos del propósito de Dios. No se trata de vivir con prisa, sino de vivir con urgencia. El tiempo, en la visión paulina, es un campo de batalla, y el reloj, silenciosamente, está corriendo en contra de aquellos que no perciben la gravedad de los días malos. Si te das cuenta de que el tiempo se te escapa entre los dedos mientras intentas equilibrar fe y rutina, entonces este canal fue hecho para ti. Suscríbete y camina con quienes también están decididos a no vivir ni un día más en piloto automático. En la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo afirma que es necesario redimir el tiempo porque los días son malos, está haciendo mucho más que ofrecer una orientación práctica. Está tocando una de las fibras más sensibles de la vida espiritual, la conciencia de la urgencia. Pablo rompe el silencio sobre una realidad incómoda que muchos ignoran, la de que el tiempo es un recurso espiritual y su mala administración puede costar no solo oportunidades, sino también destinos. Al escribir estas palabras, no solo estaba mirando hacia los problemas del mundo antiguo, estaba vislumbrando con claridad profética un colapso moral y espiritual que atravesaría generaciones. Para Pablo, el tiempo no era un flujo neutro de segundos y minutos, sino un campo de responsabilidad ante Dios. La ciudad de Éfeso, donde la iglesia destinataria de la carta estaba establecida, era un centro urbano efervescente, lleno de actividades religiosas paganas, intenso comercio y distracciones sociales. En ese contexto, los cristianos enfrentaban el desafío diario de mantenerse espiritualmente alertas en medio de una sociedad dominada por valores contrarios al Evangelio. Pablo escribe con intensidad, porque percibe que la iglesia corría el riesgo de ser anestesiada por la rutina y engullida por las distracciones. El choque de su exhortación está en el contraste entre la velocidad con que pasa la vida y la lentitud con que muchos despiertan a las realidades eternas. Por eso, él no solo aconseja, sino que sacude a los creyentes para que despierten al momento en que viven. Al hablar de redimir el tiempo, el apóstol evoca un lenguaje de rescate, como si el tiempo estuviera siendo secuestrado por fuerzas espirituales que desvían el corazón humano de lo que es eterno. El término griego utilizado conlleva la idea de comprar de vuelta o libertar pagando un precio, lo que revela que se requiere un esfuerzo intencional para restaurar el tiempo perdido o mal utilizado. Esta expresión lleva consigo el peso de una batalla constante, donde cada elección revela si el tiempo se está desperdiciando en vanidades o se está invirtiendo en la voluntad de Dios. Pablo quería que los creyentes entendieran que el tiempo es una moneda que, una vez gastada, no puede ser recuperada, y que cada instante no aprovechado espiritualmente es un espacio donde el enemigo puede operar. El clamor de Pablo emerge de una visión aguda de la realidad espiritual. No está solo preocupado por los días presentes, sino por el destino eterno que está siendo moldeado en las decisiones del presente. Hay un sentido de urgencia que arde en sus palabras, pues sabe que la negligencia con el tiempo abre puertas al engaño, a la frialdad y a la desviación. El tiempo que no es redimido se convierte en un territorio vulnerable, donde la apatía espiritual se instala con facilidad. Es como si Pablo gritara para despertar a aquellos que estaban durmiendo bajo el velo de la distracción, llamándolos a reconocer que vivir en Cristo requiere atención plena al hoy.
Este primer choque de la carta a los Efesios nos invita a una reflexión incómoda. ¿Cuánto tiempo hemos dejado escapar sin un propósito espiritual? Ante la intensidad de la advertencia paulina, la fe cristiana es llamada a romper con la pasividad y recuperar la conciencia de que el reloj no se detiene. Y Pablo no habla solo para su tiempo. Sus palabras resuenan aún más hoy, cuando tantos viven en piloto automático, distantes de la realidad eterna que se despliega en cada segundo vivido. Cuando Pablo dice que es necesario redimir el tiempo, no ofrece un simple consejo de productividad, sino una convocatoria que nace de la urgencia misma del cielo. La palabra que él utiliza carga una densa carga espiritual, pues indica que el tiempo debe ser rescatado de algo o de alguien que lo esclaviza. El apóstol habla con una iglesia que ya conocía la salvación en Cristo, pero que ahora necesitaba entender que la vida diaria también forma parte de la redención. El tiempo no es neutro, y el mundo no ofrece un terreno fértil para una fe que duerme. Por eso, redimir el tiempo es una respuesta activa a la conciencia de que hay un conflicto en curso, y cada minuto debe ser arrancado de las manos del enemigo y consagrado a Dios. La urgencia de esta convocatoria se vuelve más evidente al observar que Pablo no está solo preocupado por el futuro, sino por el presente. El verbo usado está en presente, indicando acción continua, no algo que se hace una vez y se olvida. La vida cristiana, en este aspecto, es una constante vigilancia sobre cómo se gasta el tiempo, con quién, con qué y con qué propósito. El apóstol llama a los creyentes a un tipo de sobriedad que mira más allá del calendario y reconoce que la eternidad ya ha comenzado y que cada decisión cotidiana resuena en lo invisible. Esto transforma la manera de vivir. Tareas comunes adquieren peso eterno. Relaciones se convierten en campos misioneros y elecciones triviales se convierten en arenas de adoración o desobediencia. El tiempo no es solo un don a ser disfrutado, sino una herramienta a ser usada con discernimiento. Pablo parece señalar que no existe neutralidad en el uso del tiempo, o es redimido o es perdido. Y en este punto confronta directamente la mentalidad de los efesios y de todos los que viven en épocas marcadas por el exceso de distracciones. Vivir como si hubiera tiempo de sobra es un engaño peligroso, pues lleva al corazón a acomodarse y a perder el sentido de prioridad espiritual. Para Pablo, esta postura equivale a dormir mientras la batalla sucede. Redimir el tiempo, por lo tanto, es el despertar del alma, que entiende que el reloj del cielo está en cuenta regresiva. La convocatoria paulina exige elecciones difíciles y confrontaciones interiores. Hay hábitos que necesitan ser dejados, agendas que necesitan ser revisadas y relaciones que tal vez estén consumiendo más tiempo del necesario sin generar frutos espirituales. Este examen de vida no ocurre sin dolor, pero es liberador. Pablo no escribió estas palabras como una teoría, sino como alguien que conocía el precio de la renuncia y el valor de cada día. Él mismo vivió en cuenta regresiva, sabiendo que el tiempo de su misión era limitado, y por eso no desperdiciaba oportunidades. Su vida se convirtió en una carta viva sobre cómo redimir el tiempo en medio de presiones, persecuciones y limitaciones humanas. En el llamado de Pablo, cada creyente es desafiado a transformar su relación con el tiempo en un acto de adoración. No se trata solo de hacer más, sino de hacer lo que tiene valor eterno. Redimir el tiempo es entregar cada momento bajo el señorío de Cristo, como quien entrega no solo el corazón, sino también el reloj de propia existencia. Y en este gesto lo invisible se manifiesta. Lo que era común se vuelve sagrado. Lo que era rutina se transforma en misión, y lo que era prisa se rinde a la eternidad. Al decir que los días son malos, Pablo hace más que una constatación del contexto cultural de la época. Lanza una alerta profética que atraviesa siglos y llega a nuestros días con fuerza renovada.
Su análisis no era solo sociológico o moral, sino profundamente espiritual. La maldad de los días señalados por Pablo está relacionada con la creciente influencia de las tinieblas sobre los sistemas humanos, la banalización del pecado y la resistencia cada vez más agresiva contra los valores del reino de Dios. Cuando él escribe esto a los Efesios, está señalando que hay una contaminación generalizada en el aire y que el tiempo, si no se redime, será engullido por esta atmósfera espiritual corrupta. La maldad de los días no se revela solo en crímenes y escándalos, sino sobre todo en la inversión de valores, en la normalización del error y en la burla contra todo lo que es santo. Para los cristianos de la época, esto era visible en las prácticas religiosas paganas, en la inmoralidad social y en la corrupción de las estructuras. Pero Pablo va más allá de la apariencia. Está advirtiendo sobre un sistema invisible que trabaja para amortiguar la fe y desviar los corazones. Los días malos no son solo peligrosos, son seductores. Por eso, la alerta es urgente. No se trata de un miedo apocalíptico, sino de un llamado a la vigilancia consciente. Pablo está diciendo: el mundo en que ustedes viven está impregnado de trampas espirituales, y solo logrará mantenerse en pie quien tenga los ojos fijos en Cristo. Esta realidad espiritual exige una postura diferente del pueblo de Dios. En lugar de lamentos o reacciones impulsivas, Pablo convoca a los creyentes a una vida estratégica. Si los días son malos, entonces cada momento debe ser visto como una oportunidad de luz en medio de las tinieblas. La maldad no puede paralizar la misión, sino que debe agudizar el celo. Pablo no escribió para crear paranoia, sino para despertar a una iglesia que tal vez se estaba acostumbrando a la decadencia a su alrededor. Su llamado es claro. Redimir el tiempo es también resistir los efectos de los días malos, viviendo con pureza, fe y valentía, incluso cuando todo a su alrededor va en dirección contraria. La percepción del mal en los días actuales no debe generar desesperación, sino responsabilidad. Pablo enseña que el mal es real, pero que la respuesta del cielo es aún más poderosa. La iglesia no es una víctima del tiempo, sino una voz profética que actúa dentro de él. La maldad de los días sirve como telón de fondo para la manifestación de la sabiduría divina en la vida de los que están despiertos. Por eso, la conciencia de la maldad no debe volverse indiferente o cínica, sino encenderse de pasión por vivir la verdad con aún más intensidad. La urgencia nace de la percepción de la guerra espiritual que se desarrolla ante los ojos. Y el apóstol desea que cada creyente se convierta en un guerrero del tiempo, alguien que rescata días para Dios. La declaración de Pablo resuena como un llamado para quienes aún creen que hay tiempo para hacer la diferencia. No es tarde para redimir el tiempo, aunque los días estén cargados de maldad. La luz brilla más intensamente cuando la oscuridad se densa, y fue para este tipo de día que la iglesia fue enviada. La pregunta que queda es: ¿estamos usando el tiempo como resistencia contra el mal o nos estamos adaptando a él? Antes de seguir, vale una pausa para pensar juntos. ¿Qué tipo de cosas han estado ocupando su tiempo en los días malos que Pablo mencionó? Escribe en los comentarios lo que más te desafía a redimir el tiempo hoy. Quizás lo que compartas ayude a otros a despertarse también, al afirmar que es necesario redimir el tiempo porque los días son malos. Pablo inserta a continuación un llamado directo a la sabiduría. Él escribe: por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Esta conexión entre el uso del tiempo y la sabiduría es esencial para comprender el núcleo de su exhortación. La sabiduría para Pablo no es un acumulado de información religiosa, sino la capacidad espiritual de percibir lo que Dios está haciendo en el tiempo presente y alinearse a ello con prontitud y discernimiento.
En un mundo que corre en múltiples direcciones, la sabiduría es el don que permite al cristiano caminar con propósito y no ser arrastrado por la corriente de la distracción. La escasez del tiempo exige una vigilancia continua. El insensato, según el patrón paulino, es aquel que vive sin percibir el significado espiritual de cada elección. Puede tener buenas intenciones, pero desperdicia su energía en batallas secundarias y dedica su atención a ruidos en lugar de a las voces del cielo. La sabiduría, por otro lado, filtra lo que importa, administra las emociones y organiza la vida de acuerdo con lo eterno. Para Pablo, esta sabiduría no nace del esfuerzo humano, sino de la comunión con el Espíritu, porque solo quien anda en el Espíritu discierne el verdadero valor del tiempo y actúa con sobriedad ante la prisa de la vida. En la época en que se escribió la carta, la cultura grecorromana valoraba el intelecto y la lógica, pero despreciaba el temor del Señor como principio de sabiduría. Pablo rompe con esta estructura y muestra que la verdadera sabiduría es conocer la voluntad de Dios y vivir por ella en medio de una sociedad confusa. Esta orientación es aún más pertinente en los días actuales, en que la información es abundante, pero el discernimiento escasea. Muchos saben lo que está sucediendo en el mundo, pero pocos logran percibir lo que el cielo está diciendo. La sabiduría que Pablo propone es profética, práctica y urgente. Lleva a la vigilancia activa, a la oración estratégica y a la obediencia rápida. La vigilancia, en este contexto, es una postura de prontitud espiritual. No se trata de ansiedad, sino de sensibilidad. El vigilante es aquel que no desperdicia tiempo con aquello que no alimenta la fe, que ajusta su rutina a la luz de la eternidad, que reconoce el valor de cada mañana como una nueva oportunidad de glorificar a Dios. Pablo sabía que el tiempo robado por el descuido nunca vuelve de la misma forma. Por eso, su clamor por sabiduría está impregnado de amor pastoral, como quien desea ver a sus hermanos no solo salvos, sino también fructíferos. Comprendía que una iglesia vigilante es una iglesia relevante, capaz de impactar su generación. El llamado de Pablo a la sabiduría es más actual que nunca. En un tiempo en que la distracción es tratada con naturalidad, la vigilancia se ha convertido en una resistencia espiritual. Saber qué hacer con el tiempo que se tiene exige una mente cautiva a la verdad y un corazón sensible a la voz del Señor. La pregunta que se impone, entonces, no es solo ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo?, sino ¿estamos buscando sabiduría para vivirlo como Dios desea? La urgencia expresada por Pablo en Efesios 5:16 es incompatible con cualquier forma de superficialidad espiritual. Para el apóstol, la vida cristiana no puede ser vivida de manera superficial, pues el tiempo es breve y las batallas son profundas. Cuando habla de redimir el tiempo, presupone un compromiso total de la mente, el corazón y el alma. La superficialidad es vivir en la superficie de los compromisos espirituales, asistir a los rituales de la fe sin entregarse realmente y mantener una relación con Dios marcada por la conveniencia y no por la rendición. Lo superficial considera el tiempo como un bien renovable, pero Pablo insiste, es finito y cada segundo debe vivirse con intencionalidad. La superficialidad destruye el sentido de eternidad. Cuando el cristiano pierde la profundidad de la comunión con Cristo, comienza a ver el tiempo como solo un espacio para cumplir tareas o buscar confort. Eso lo vuelve vulnerable a la distracción y a la conformidad con los estándares del mundo. Pablo no admite esta postura en su teología. Por el contrario, invita a los efesios a una vida espiritual que toque lo íntimo, que produzca frutos visibles y que transforme incluso los aspectos más prácticos de la existencia. La superficialidad en este escenario es no darse cuenta de que el tiempo perdido en la tibieza espiritual es territorio cedido al enemigo, y eso tiene consecuencias no solo personales, sino colectivas.
Pablo sabía que una iglesia superficial sería fácilmente vencida por el cansancio de los días malos. Era consciente de que sin raíces profundas, la fe no resistiría a las presiones culturales, a la persecución religiosa o a la tentación de las distracciones. Por eso, cada una de sus palabras es una invitación al profundizaje. Deseaba que los efesios tuvieran no solo una fe visible, sino una fe que transformara su manera de vivir, pensar, trabajar, relacionarse y planificar. Una fe que alcanzara el tiempo. La urgencia espiritual que transmite nace de su propia experiencia con Cristo, un encuentro que lo llevó a abandonar todo para vivir con propósito. La superficialidad también alimenta la procrastinación espiritual. Hace que el creyente posponga decisiones importantes, trate el pecado con ligereza y vea las advertencias de Pablo como exageraciones. Pero el apóstol escribe con claridad porque entiende el peligro de esta postura. El tiempo es demasiado corto para vivir de forma superficial. Pablo enseña que la vida en Cristo debe ser profunda, transformadora, innegociable. Escribe a los colosenses algo que se conecta perfectamente aquí. Haced todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Es decir, el tiempo debe usarse con intensidad, como si cada acto fuera parte de un culto, porque, de hecho, lo es. La urgencia paulina confronta directamente el espíritu de superficialidad que intenta infiltrarse en medio del pueblo de Dios. Cada segundo vivido sin profundidad espiritual es un segundo que podría haber sido rescatado para la gloria de Dios. Redimir el tiempo, para Pablo, no es solo una tarea del reloj, sino una transformación del corazón. Y este cambio solo ocurre cuando se decide salir de la superficie y sumergirse en la voluntad de Dios con todo el ser. La conciencia del apóstol Pablo sobre la brevedad de la vida no era teórica, era existencial. Vivió cada día como alguien que sabía que su tiempo era contado, no solo debido a las constantes persecuciones que enfrentaba, sino porque comprendía que la vida en el cuerpo es pasajera y debe ser dedicada al cumplimiento del llamado. En Filipenses 1:21 afirma con convicción: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta frase revela la lente a través de la cual Pablo veía el tiempo, como una herramienta sagrada que debe ser usada con excelencia mientras dure la jornada. Para él, no había tiempo que perder en vanidades, disputas inútiles o distracciones vacías. Pablo miraba al cuerpo de Cristo con un sentido de responsabilidad y urgencia. Sabía que, mientras estuviera en este mundo, necesitaba ser útil a la edificación de los santos y a la expansión del Evangelio. Esta conciencia moldeaba su manera de predicar, escribir, viajar e incluso sufrir. La vida se veía como un breve soplo entre la eternidad pasada y la eternidad futura, y por lo tanto, debía ser vivida con celo. Esta percepción lo llevaba a exhortar con pasión, a confrontar con firmeza y a consolar con compasión. Sabía que no regresaría a los mismos lugares 2 veces y que cada carta podría ser su última. Este sentido de finitud daba peso a sus palabras. Al escribir a los efesios, Pablo no hablaba desde lejos. Estaba preso, aguardando juicio, consciente de que podría no salir vivo. Sin embargo, o precisamente por eso, escribe sobre el tiempo con intensidad. Su prisión no lo paralizaba. Al contrario, servía como combustible. Pablo enseñaba que cada miembro del cuerpo de Cristo debe tener esta misma conciencia. El tiempo es corto y el propósito es eterno. La iglesia no puede comportarse como si tuviera el mañana garantizado. El ahora es todo lo que tiene para amar, servir, perdonar, enseñar, interceder y crecer. El cuerpo solo será saludable si sus miembros están atentos a la brevedad del tiempo y a la grandeza del llamado. Esta conciencia también producía en Pablo una urgencia misionera. No estaba preocupado en construir imperios terrenales o consolidar posiciones personales.
Su objetivo era completar la carrera, cumplir el ministerio y glorificar a Cristo con cada latido de su corazón. Esta perspectiva lo llevaba a valorar relaciones, restaurar alianzas e invertir en personas. Para él, el tiempo no era solo el escenario de la vida, sino el campo de la misión. Mientras hubiera aliento, había propósito. Y esta es la herencia que deja a todos los que siguen la fe cristiana. Vivir como quien sabe que está de paso, pero que quiere dejar un impacto eterno por donde pasa. La iglesia de hoy es llamada a recuperar esta conciencia. Muchos viven como si hubiera tiempo infinito para hacer la voluntad de Dios, pero la enseñanza de Pablo es clara. La vida en el cuerpo es breve y es aquí, en este tiempo limitado, donde se decide lo que será eterno. Redimir el tiempo, por lo tanto, es reconocer que cada día vivido sin propósito es una oportunidad desperdiciada de glorificar a Dios y edificar al prójimo. Desde la perspectiva del apóstol Pablo, el desperdicio del tiempo no es solo una falla de organización personal, sino un síntoma claro de distanciamiento espiritual. Cuando el corazón está desconectado de la voluntad de Dios, la tendencia natural es invertir energía en lo efímero, descuidando lo que tiene valor eterno. Esta desconexión se manifiesta en la falta de prioridad hacia las cosas de arriba, en el aplazamiento de decisiones espirituales y en la entrega a distracciones que entorpecen el alma. Pablo escribió a los romanos advirtiendo que es ya hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando aceptamos la fe. Romanos 13:11. Esta urgencia no nace del miedo, sino de la lucidez. Quien está cerca de Dios siente el tiempo apretándose. El desperdicio espiritual del tiempo no se resume solo a pecados explícitos, sino también a la inercia, a la ausencia de frutos, a una vida estancada en la fe. Pablo, al hablar sobre redimir el tiempo, está exigiendo más que buenas intenciones. Está convocando a una acción deliberada, fruto de una vida en constante comunión con el Señor. El distanciamiento espiritual muchas veces no se percibe de inmediato. Se instala poco a poco, a medida que el tiempo se consume en actividades neutrales o inútiles, mientras el alma se enfría. Y cuanto más fría se vuelve el alma, más natural se vuelve desperdiciar lo que debería ser sagrado. Esta verdad cobra aún más peso cuando se percibe que en la enseñanza paulina, tiempo y santidad caminan de la mano. Un creyente que vive en santidad siente el tiempo como un regalo precioso y actúa con celo sobre él. Ya aquel que se aleja de la presencia de Dios comienza a ver los días como repeticiones sin propósito, y la procrastinación espiritual se vuelve lo normal. Pablo confronta este espíritu de apatía, no con dureza insensible, sino con amor que exhorta. Sabe que hay un camino de vuelta. La buena noticia es que para el corazón arrepentido, Dios puede restaurar incluso los años en que se han perdido, como promete en Joel 2:25. Pero esta restauración comienza con el reconocimiento del desperdicio. Pablo deseaba que los creyentes en Éfeso reconocieran que estaban ante una elección continua, o vivirían el tiempo como dádiva del cielo o como distracción de la tierra. Y esta elección no se hace en grandes eventos, sino en las pequeñas decisiones diarias, lo que se consume, con quién se gasta tiempo, cuánto se busca a Dios en lo secreto. La distancia del Señor lleva al hombre a andar en círculos, mientras que la comunión con Él le hace caminar en línea recta hacia el propósito eterno. Por eso, el llamado a la vigilancia también es un llamado a la intimidad, pues quien anda cerca de Dios no tolera desperdiciar ni un día lejos de su presencia. Redimir el tiempo exige una reconexión profunda con la fuente de la vida. Solo quien está cerca de Cristo puede discernir el verdadero valor de cada momento. Cuando el alma se vuelve hacia el Señor, el tiempo vuelve a tener sentido, y lo que antes era desperdicio se convierte en oportunidad de redención. Pablo sabía que aún había tiempo para vivir con propósito, pero este tiempo no podía ser tratado con indiferencia.
Pablo no solo advirtió sobre la brevedad del tiempo, demostró con su propia vida cómo se vive con propósito eterno. Para él, el tiempo no era solo un recurso a ser administrado, sino un campo de siembra. Cada día era una oportunidad para plantar algo que atravesaría los límites de esta vida. Esta conciencia está evidente en su afirmación a los corintios. Por lo tanto, ya sea que comáis, ya veáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Vivir para la gloria de Dios era el criterio que guiaba todo, incluso el uso del tiempo. Esta visión revolucionaria transforma cada acto cotidiano en una inversión con peso eterno. La enseñanza de Pablo sobre el tiempo siempre ha estado relacionada con la misión. No separaba lo espiritual de lo práctico. En todo era espiritual, si se hacía con conciencia ante Dios. Pablo veía sentido en cada visita pastoral, en cada carta escrita, en cada prisión enfrentada. Su vida estaba marcada por una coherencia tan profunda que incluso los momentos de sufrimiento fueron usados como oportunidades de edificación. Al exhortar a los efesios a redimir el tiempo, los invita a hacer lo mismo, transformar la agenda común en territorio santo. Es posible vivir con propósito incluso en las tareas simples, siempre que el corazón esté orientado hacia el cielo. Invertir el tiempo con la eternidad en mente también exige planificación y renuncia. Pablo no vivía a merced de las circunstancias. Sabía hacia dónde quería llegar, y eso moldeaba sus elecciones. Sus viajes misioneros no eran aleatorios, sino frutos de dirección divina y estrategia. Esta organización espiritual nace de un corazón entregado que no quiere desperdiciar ni el dolor. Cuando Pablo escribe sus cartas, no está solo llenando papel, está sembrando revelaciones que atravesarían siglos. Su conciencia del tiempo está entrelazada con su visión de eternidad, y ese es el mayor legado que deja a la Iglesia. El cristiano que desea vivir con propósito necesita aprender a pensar como Pablo. ¿Qué estoy haciendo hoy que permanecerá en la eternidad? Esta pregunta es el filtro que separa lo esencial de lo superfluo. No se trata de vivir con culpa, sino con intencionalidad. En lugar de medir la vida por metas humanas, el apóstol nos invita a mirar el tiempo con los ojos del cielo. Y eso cambia todo, desde cómo se inicia el día hasta cómo se cierra una conversación. El propósito eterno nos libra del activismo sin sentido y nos conduce a la práctica de un amor que transforma el presente a la luz del futuro. La inversión más sabia que alguien puede hacer es transformar el tiempo en testimonio. La vida que refleja a Cristo en sus minutos es la que dejará marcas eternas. Pablo nos muestra que el tiempo, cuando se usa bien, se convierte en semilla de eternidad. Y no hay cosecha más gloriosa que esta, vivir de manera que al final de la jornada se pueda decir con verdad lo que él dijo a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo 4:7. En el cierre de su exhortación sobre el tiempo en Efesios 5:16, Pablo deja implícito que el tiempo no es solo un bien precioso, sino también un campo de batalla espiritual. Cada instante representa una disputa invisible entre la voluntad de Dios y los ataques del enemigo. El tiempo es territorio, y como todo territorio puede ser tomado o rescatado. Al afirmar que los días son malos, no habla solo de decadencia moral, sino de una atmósfera espiritual densa, cargada de intenciones malignas que intentan minar la atención, el foco y la fe de los hijos de Dios. Esta batalla silenciosa se libra en los bastidores de la vida cotidiana, donde decisiones aparentemente pequeñas determinan realidades eternas. Pablo es uno de los apóstoles que más enfatizó la lucha espiritual, como se ve claramente en Efesios 6:12, donde afirma: porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra los principados y potestades. Esta lucha se manifiesta, entre otros lugares, en el uso que hacemos de nuestro tiempo.
Distracciones, estancamientos, entretenimientos vacíos y ocupaciones sin dirección espiritual son estrategias sutiles que vacían el tiempo de su relevancia celestial. El enemigo no necesita destruirnos con escándalos. Basta con hacernos inofensivos a través de una vida sin propósito. Y para Pablo, esto ya sería una tragedia espiritual. Percibir el tiempo como campo de batalla cambia completamente la postura del cristiano. Cada mañana deja de ser solo un día más y se enfrenta como una oportunidad para resistir al mal y avanzar en el reino. Cada momento bien vivido es una victoria. Cada elección redentora, un acto de guerra espiritual. Pablo sabía que, mientras los cristianos dormían espiritualmente, el enemigo continuaría tomando territorios. No con violencia visible, sino con la anestesia del alma. Por eso, su urgencia de despertar a la iglesia no era retórica, era estratégica. El reloj del cielo está corriendo y no habrá reembolso del tiempo perdido. Esta conciencia debe producir temor santo, no desesperación. Pablo no llama a la prisa humana, sino a la prontitud espiritual. El tiempo que Dios nos da es suficiente para cumplir nuestra misión, pero no puede ser desperdiciado. Hay dones que necesitan activarse, palabras que necesitan ser dichas, perdones que necesitan ser liberados y ministerios que aún no han salido del papel. Todo esto está en el territorio del tiempo y el campo sigue siendo disputado. Pablo nos invita a mirar el tiempo con los ojos de un guerrero espiritual, no con ansiedad, sino con vigilancia, no con culpa, sino con convicción. No hay forma de volver al pasado, pero hay formas de redimir el presente. Y eso es lo que hace que este llamado sea tan urgente. El tiempo está pasando, pero aún puede ser usado para la gloria de Dios. El reloj del cielo no se detiene y cada segundo puede convertirse en un acto de adoración, una semilla de transformación y una victoria contra el reino de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros ya hemos sentido que el tiempo pasa demasiado rápido? Pero aún hay días por vivir con propósito. Comparte este video con alguien que también necesita este despertar. Y si este mensaje resonó en tu corazón, deja un comentario y suscríbete. Hay más por venir que puede renovar tu fe, un día a la vez. Comentario y suscríbete. Hay más por venir que puede renovar tu fe, un día a la vez.